Esta es la historia de cómo un grupo pequeño de visionarios y ciudadanos demostraron que vivir mejor es posible cuando se trabaja unidos. Hace algunos años, en 2011, un desastre natural y una ola de inseguridad hirieron Nuevo León. Hubo quienes lo perdieron todo en el huracán Alex. Hubo quienes se fueron para no perder sus vidas ante el crimen. Y hubo quienes perdimos algo, pero pudimos estar aquí y trabajar por nuestra tierra. Con el tiempo se recuperaron los daños materiales, pero había una herida más profunda en la confianza de la sociedad. Una herida que la ayuda material no podría sanar. Esto motivó a un grupo de empresas, llamadas Red Sumarse, a cambiar la pauta de cómo participar con Nuevo León. Esta vez lo harían distinto. Decidieron reconstruir las comunidades desde lo más profundo, su gente. Esta iniciativa para mejorar la calidad de vida se llamó Red Comunitaria. La red atendería, en coordinación con 4 organizaciones expertas, a 3 de las comunidades afectadas por el huracán y la inseguridad. El Realito, en Guadalupe, La Ermita, en Santa Catarina, y Riberas de Capellanía, en García. Se buscaban 4 objetivos: regenerar las relaciones de confianza entre los miembros de la comunidad, capacitarlos con habilidades de participación que les permitan solucionar por sí mismos sus necesidades compartidas, asegurarse que la intervención tenga trascendencia y generar un modelo de intervención con la experiencia adquirida. Todo en un periodo de 3 años. El éxito se verá reflejado una vez que los ciudadanos continúen desarrollando soluciones, aunque la red termine, es decir, que sea sostenible. Y así comenzó la aventura. Con planeación, inmersión y monitoreo, lograríamos un cambio de conciencia en las personas. El comienzo fue difícil. Caminamos días enteros por las calles, encontrando ciudadanos desconfiados y con poco interés en participar. Sin embargo, hubo un grupo de personas que sí creyó en nosotros y nos abrieron las puertas de sus vidas. Con ellos comenzamos a realizar actividades donde nos dimos a conocer, y poco a poco, más personas se acercaron a la red. Algunos vecinos nos ayudaron a habilitar centros comunitarios para dar el paso más complejo: la formación en habilidades para la participación ciudadana. Semana a semana, guiamos a diversos grupos de ciudadanos voluntarios en un proceso formativo para capacitarlos con conocimientos, habilidades y valores que les permitirían desarrollar un proyecto de mejora comunitaria, y con la ayuda de todo el grupo resolverían una necesidad en común. El proceso incluyó actividades para generar lazos de confianza entre los grupos, trabajar eficientemente y encontrar juntos más apoyo para sus proyectos. Aprendieron a priorizar sus necesidades para el beneficio de todos. Desarrollaron un plan de acción y lo analizaron hasta realizarlo con éxito. Pero el proyecto aún no termina. Después, se reflexionó y evaluó si se cumplieron los objetivos, si benefició a la comunidad y cuál sería la siguiente necesidad a resolver. Una y otra vez repetimos esta formación hasta comprobar que la red no quería imponer soluciones. Los ayudaremos a encontrar sus propias respuestas. En este lapso, comenzamos con 13 grupos y proyectos a los que se integraron 45 más, sumando un total de 58. Las 103 personas que los organizaron involucraron a otras 355, dando un total de 458 de todas las edades. Las 635 participaciones en los proyectos motivaron otras 2.202, logrando en total hasta 2.837. De 49 actividades comunitarias, los grupos lograron realizar otras 123, consiguiendo 172 entre ambas. Y 1.900 participaciones en actividades que acercaron otras 3.500, con las que alcanzamos un total de más de 5.400. Además, posicionamos a nuestros beneficiarios en un nivel de participación superior al de los modelos de intervención tradicionales. Ahora, ellos generan sus propias iniciativas, las coordinan con quien sea necesario y responden con actitud positiva ante cualquier adversidad. Nos sentimos orgullosos de la red.
del potencial que las empresas, organizaciones y comunidades tienen para vincularse con autoridades, escuelas, instituciones religiosas y trabajar unidos por una misma causa. Con habilidades de participación, la gente fue capaz de realizar cualquier tipo de proyecto, reciclar y reforestar, campañas para la prevención del bullying, actividades deportivas para mejorar la convivencia y que los jóvenes cambiaran el pandillerismo por el fútbol, festivales culturales y artísticos para fortalecer el interés de los vecinos por su comunidad, y hasta comités ciudadanos para el cuidado de espacios públicos. Hoy, entre las tres comunidades, habitan ciudadanos que por ellos mismos replican el conocimiento y gestionan actividades sostenibles. Reactivamos la participación en el Realito, que desde los años 70 se mantuvo dormida. Disminuimos el pandillerismo en la ermita y los vecinos conviven más seguros. Creamos un sentido de identidad en Capellanía con ciudadanos que no se conocían y ahora coordinan sus proyectos con la ayuda de la alcaldía. El huracán Alex quedó en el pasado y resolver el problema de inseguridad es difícil, pero gracias a ti podemos cambiar conciencias para participar, prevenir y actuar como lo hicimos con la red. Esta es la historia de cómo las empresas y las comunidades sí pueden trabajar juntos para vivir mejor. La red comunitaria termina y el modelo de intervención está listo para escalarse. Solo nos queda definir cómo sumar más comunidades a esta experiencia.